Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. El título de la prédica se llama Bienaventurado el que haya entendimiento. Somos bienaventurados, seremos alegres, caminaremos con gozo y seguros cuando encontremos el verdadero entendimiento, la verdadera sabiduría, esa sabiduría que viene solamente de aquel que nos creó. Y aún para nosotros los cristianos es muy común tomar decisiones rápidas, actuar con impulsividad. Y en ese movernos y en ese actuar impulsivo, rápido, sin detenernos a meditar las decisiones que vamos a asumir, pues tomamos malas elecciones, malas decisiones. Entonces, como cristianos llamados a ser los más sabios de esta tierra, llamados a nunca confundirnos, sino porque tenemos una verdad en nuestras manos, hacer las cosas con coherencia, con prudencia, con peso. Sin embargo, nosotros estamos haciendo todo lo contrario y nos está haciendo imposible impactar a un mundo que está ávido de ver personas actuar de manera diferente, a un mundo que anhela de verdad ver hombres y mujeres que tomen decisiones de peso, decisiones coherentes. Y para esto, la única forma que nosotros tenemos para marcar esta diferencia es actuar con una sabiduría que no es terrenal, con una sabiduría que no es diabólica, que no es humana, con una sabiduría que es celestial, que solamente puede venir a nuestras vidas de parte de nuestros padres, de nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a ir a la palabra y vamos a ver, según la porción que vamos a leer, las implicaciones que trae el no actuar sabiamente, las consecuencias que puede traer a nuestras vidas el en determinado momento no hacer las cosas con sabiduría, bajo la dirección de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y vamos a ir al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 2, que habla de las últimas palabras de David, el rey David. Vamos a darnos cuenta y vamos a analizar que cuando una persona está a punto de partir de esta tierra, todo lo que dice tiene peso, todo lo que dice es importante, porque son las últimas palabras que están saliendo del corazón de una persona que va a abandonar el mundo terrenal para irse ya a otro plano. Entonces siempre tomamos muy en cuenta las últimas palabras de las personas y le damos mucha importancia. Acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo: si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. También sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los dos comandantes de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató. También derramó sangre de guerra en tiempo de paz, y puso sangre de guerra en el cinturón que lo ceñía y en las sandalias que tenía en sus pies. Haz pues conforme a tu sabiduría, y no permitas que sus canas desciendan al Seol en paz. Mas mostrad bondad a los hijos de Barzilai, Gaaladita,
y que estén entre los que comen a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando huía de tu hermano Absalón. Y aquí está contigo Simei, hijo de Gera, benjamita de Burim. Él fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Mahanaim. Mas cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo: no te mataré a espada, pero ahora no lo dejes sin castigo, porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes hacer con él y harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. Cuando yo leí esto, a mí yo dije: wow, Señor, esto a mí como que me llegó, me impactó muchísimo. Porque yo veo a un rey que fue prosperado en todo, de quien el Señor dice que tuvo un corazón como el del Señor. Sin embargo, él está a punto de partir y quiere hablarle a su hijo desde lo más profundo de su corazón esas cosas que él tiene que tener en cuenta para que le vaya bien. Y vemos que le dice que tiene que cumplir los mandamientos de Dios, que tiene que hacer las cosas a la manera de Dios para que pueda ser prosperado en todo. Pero fíjense que le apunta dos hechos. Y vemos en estas palabras cómo David le duele haber hecho lo que hizo frente a esas dos situaciones. Y cómo le está diciendo a su hijo: mira, yo no fui sabio cuando no maté a Joab, y no fui sabio cuando tampoco le quité la vida a Simei. Ahora no hagas tú así. Ahora, con esa sabiduría que Dios ha colocado en ti, levántate y destrúyelos. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un rey que al final de sus días se da cuenta que en hechos puntuales no actuó con sabiduría, sino que se dejó llevar de las emociones, se dejó llevar de los sentimientos y no hizo lo que tenía que hacer conforme a la palabra de Dios. Y vamos a ir a las Escrituras para que se nos alumbre un poco más el entendimiento. Entonces, ¿qué le está diciendo él a su hijo, el que hereda su trono, el que va a ser rey después que él partiera? Le está diciendo: yo necesito que tú actúes con sabiduría. Y por cuanto tú vas a actuar con sabiduría, empieza a aplicar esa sabiduría en las áreas donde yo no supe aplicarla, porque me dejé arrastrar de mi emoción. Segunda de Samuel 3, dice: muerte de Abner. Y saliendo Joab de donde estaba David, envió mensajeros tras Abner y lo hicieron volver desde el pozo de Sira, pero David no lo sabía. Presten mucha atención a las lecturas de la Biblia, éntrense en la historia, reprendan toda distracción en el nombre de Jesús, porque para llevar el mensaje, que es muy importante, este mensaje de la sabiduría de Dios, tenemos que escuchar bien las escrituras, las historias, porque la misma historia bíblica nos va a arrojar cómo se puede actuar en sabiduría y cómo se puede actuar en necedad, aún sin uno quererlo. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablarle en privado. Y allí, por causa de la sangre de Asael su hermano, lo hirió en el vientre y murió. Cuando David lo supo después, dijo: yo y mi reino somos inocentes para siempre delante del Señor de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, y nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, ni quien sea leproso, ni quien se sostenga con báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Así pues, Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. ¿Se entiende esto, verdad? Joab, jefe del ejército, dio muerte a este hombre porque en una batalla había matado a su hermano. O sea, en venganza lo mató y derramó su sangre. Vamos bien, ¿verdad? Entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Sepultaron pues a Abner en Hebrón, y el rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y entonó el rey una elegía por Abner y dijo: había de morir Abner como muere un insensato.
tus manos no estaban atadas, ni tus pies puestos en grillos. Como el que cae delante de los malvados, has caído. Y todo el pueblo volvió a llorar por él. Entonces todo el pueblo se llegó a David para persuadirlo a que comiera pan mientras aún era de día. Pero David juró diciendo: así me haga Dios y aún más si pruebo pan o cosa alguna antes de ponerse el sol. Y todo el pueblo reparó en ello y les agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Así todo el pueblo y todo Israel comprendió aquel día que no había sido el deseo del rey que se diera muerte a Abner, hijo de Ner. Entonces el rey dijo a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y un gran hombre ha caído hoy en Israel? Oigan la declaración del rey: hoy soy débil, aunque ungido rey. Y estos hombres, hijos de Sarvia, son más duros que yo. Que el Señor pague al malhechor conforme a su maldad. Él reconoció que Joás había matado a un hombre bueno, un hombre que había ayudado a David. Que este hombre había muerto como los malvados, como los insensatos sin serlo, porque Joab le había dado muerte. Entonces la reacción de David es ayunar, es ponerse duelo, quebrantarse, reconocer que aunque el rey era débil y que estos hombres, hijos de Sarvia, eran más fuertes que él. En 2 de Samuel 20:10 vemos también como este hombre Joab dio muerte a otro hombre llamado Amasa. Dice: pero Amasa no se protegió de la espada que estaba en la mano de Joab, y éste le dio en el vientre con ella, y derramó sus entrañas por tierra, sin herirlo de nuevo, y murió. Entonces Joab y Abisai, su hermano, siguieron tras Seba, hijo de Bicri. Vemos que Joab mató a dos hombres que no tenía que haber matado. Sin embargo lo hizo. Y David lo toleró. Había una ley, y vamos a leerla en Número 35, capítulo 33, que decía: así que no contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra, y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre que el que la derramó. Y no contaminaréis la tierra en que habitáis, en medio de la cual yo moro, pues yo el Señor habito en medio de los hijos de Israel. Levítico 24:17 dice: si un hombre quita la vida a cualquier ser humano, ciertamente ha de morir. Entonces vemos cómo David no fue sabio. ¿Por qué no fue sabio? Porque no aplicó la ley. Joab era pasible de la muerte. David tenía que levantarse y haberle dado muerte a Joab, por cuanto él dio muerte a dos siervos que no tenían por qué haber muerto. Entonces, lo que la ley mandaba era que se le diera muerte, porque solamente la sangre del que mató podía limpiar la sangre del muerto, de la víctima. ¿Se entiende esto? Pero David se intimidó, los vio a los hijos de Sarvia más fuerte que él, y él se vio débil, aunque ungido rey, como él mismo dijo. Entonces aquí al final de su muerte, él se ve que llevó ese dolor por dentro de no haber hecho lo que tenía que hacer y haber dejado con vida a Joab, violando, quebrantando el mandamiento de Dios. Y es él mismo quien reconoce al final de sus días que no lo hizo bien en esas áreas, que tenía que haber actuado con sabiduría, es decir, tenía que haber hecho lo que la palabra de Dios le decía. Vemos lo mismo con el caso de Simei, y vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 16, versos 5 al 13. Al llegar el rey David a Burim, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía:
fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. O sea, eso era el rey que le estaba voceando eso a este hombre. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí, estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, ese hermano de Joab, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice, y si el Señor le ha dicho: maldice a David, ¿quién pues le dirá: por qué has hecho esto? Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Dejadlo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Así pues, David y sus hombres siguieron su camino, y Simei iba por el lado del monte paralelo a él, y mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Vemos una reacción de David, y cualquiera que la le dice: wow, qué espiritual. Bueno, quién sabe si es el Señor que lo está poniendo a maldecirme, porque yo me lo merezco, porque si mi propio hijo se ha levantado en mi contra, ¿qué no será este? ¿Quién sabe si es Dios que lo ha mandado? Pero David en ese momento se olvidó que había una ley taxativamente expresada en el libro de Levíticos, capítulo 24, verso del 10 al 16, que dice, voy a leer un poquito antes para que conozcamos la historia de dónde surge este mandamiento. En el verso 10, el hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento. Y el hijo de la israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que se les aclarara la palabra del Señor. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: saca fuera del campamento al que maldijo, y que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza, y que toda la congregación lo apedree. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Además, el que blasfeme el nombre del Señor, ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará. Tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Y esta porción indica muerte, ordena muerte para el que blasfema el nombre, es decir, el nombre del Señor. Pero también se entendía, igual que se entiende ahora, que todo el que maldice al ungido del Señor, maldice a Dios. Porque el ungido del Señor tiene la unción santa sobre él. Maldecir a un ungido de Dios es maldecir a Dios mismo. Entonces David sabía que Simei era pasible de muerte y sin embargo lo ignoró. Fue como una autocompasión, como que se hizo víctima de que, bueno, yo he actuado tan mal que si mi propio hijo está en mi contra, ¿qué no será este? Y se le olvidó el precepto que había sido establecido, la sentencia contra aquellos que maldecían al nombre del Señor. Y es aquí cuando en sus postreros días, a punto de partir de esta tierra, que él hace memoria de esos dos fallos que tuvo, porque actuó por emoción y no por lo que la palabra le había ordenado. David sabía que no lo había hecho bien en estas áreas. Salomón sabía que su papá no lo había hecho bien en esas áreas tampoco. Y yo me imagino que en el corazón de Salomón, mientras escuchaba a su padre, había ese clamor a Dios: Señor, enséñame a actuar con sabiduría. Señor, dime cómo yo debo
hacer las cosas. Era como un clamor en su interior a Dios, porque al ver con qué facilidad su padre falló en estas áreas, él también se veía en el mismo espejo y pensó como también, si Dios no lo ayudaba, si Dios no le daba el entendimiento, él, al igual que su padre, podía también fallar y hacerlo mal. Primera de Reyes, capítulo 3. Vemos el encuentro entre Dios y Salomón y cómo él abre su corazón a Dios y le pide sabiduría al Señor. Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón a sacrificar allí porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños y Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo: tú has usado de gran misericordia con tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia en la que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Vemos aquí cómo Salomón mira su corazón. Porque imagínense que Dios venga y le pregunte, aunque yo sé que constantemente lo hace, pero imagínense en aquel tiempo que estamos ahí, el Señor venga y nos pregunte: dime lo que tú quieres, porque lo que tú me pidas yo te daré. ¿Qué saldría de nuestros corazones? Vamos a ser honestos delante del Señor. ¿Qué saldría de nuestros corazones si a nosotros nos dijeran: dime lo que tú quieras, porque lo que tú quieras yo te lo voy a dar? Ya estaba en el corazón de Salomón la necesidad de tener sabiduría. Ya él había escuchado a su padre, ya él había conocido los fallos de él. Y él entendía que solamente si el Señor llenaba de su corazón de sabiduría, él podía caminar tomando las decisiones correctas. Él podía caminar sin ser confundido. Solamente podía administrar justicia y derecho si de lo alto venía la capacidad para poder hacerlo. Y por eso él abre su corazón al Señor y le dice: lo que yo necesito es sabiduría. O sea, lo que yo necesito es que tú me des entendimiento para yo saber gobernar a este pueblo. Entendimiento para yo entrar y salir en medio de este pueblo tan grande. Yo necesito de ti, Señor. Salomón se humilla. Salomón deja a un lado todo lo que pudiese ser sus ambiciones, sus anhelos, sus deleites, ya como rey de Israel.
Y sencillamente se humilla delante del Señor y le dice: Señor, si tú no me des sabiduría, yo no puedo hacer nada. Señor, yo necesito de ti para que tú me des el entendimiento y la capacidad para yo poder hacer esta misión que se me ha encomendado. Ese es el clamor de este hombre. Y vemos en Primera de Reyes, capítulo 2, versos 28 al 34. Cómo él empieza a actuar lleno de esa sabiduría de Dios y empieza a cerrar las puertas que su papá había dejado abiertas. Empieza a quitarle autoridad al enemigo dentro de su reino. Y esto es lo primero que resalta en estas porciones de la palabra. De cómo nosotros, si queremos actuar en sabiduría, tenemos que cerrar la puerta al enemigo. No puede tener el enemigo ninguna injerencia, ninguna autoridad, ninguna posición en nuestro ir y venir en esta tierra. Dice, cuando las noticias llegaron a Joab, porque Joab había seguido a Adonías, aunque no había seguido a Absalón. Adonías fue otro hijo, hermano de Salomón, hijo de David, que quiso ser rey, quitarle el lugar a Salomón. Entonces este Joab, que fue el que David no mató cuando tenía que matar, ahora se había unido a Adonai, se había unido al despropósito de Dios, queriendo ser rey, quitarle el lugar a Salomón. Joab huyó, pero ya él oyó lo que estaba pasando, ya se enteró de lo que se estaba moviendo, ¿verdad? Entonces dice que huyó a la tienda del Señor y se asió de los cuernos del altar. Y se le informó al rey Salomón que Joab había huido a la tienda del Señor y que estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Benaía entró en la tienda del Señor y le dijo: así ha dicho el rey, sal de ahí. Pero él dijo: no, pues moriré aquí. Benaía llevó la respuesta al rey diciendo: así habló Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, arremete contra él, mátalo y entiérralo, para que quites de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab derramó sin causa. El Señor hará volver su sangre sobre su propia cabeza, porque él arremetió contra dos hombres más justos y mejores que él, y los mató a espada sin que mi padre David lo supiera. A Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, comandante del ejército de Judá. Su sangre pues recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Pero para David y su descendencia, para su casa y su trono, haya paz de parte del Señor para siempre. Entonces subió Benaía, hijo de Joiada, arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Salomón se levantó y actuó con sabiduría. Sacó al enemigo, aquel que podía traerle consecuencias de muerte y maldición a su reino, y lo mató como decía la ley que había que hacer. Entonces, ¿qué pasó? Que él cerró esa brecha, cerró esa puerta que David, su padre, había dejado abierta. Vemos luego en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 4:4. ¿Qué hace Salomón respecto a Simei, el que maldijo a David? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal que hiciste a mi padre David, que tú reconoces en tu corazón. El Señor pues hará recaer tu mal sobre tu propia cabeza. Pero el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme delante del Señor para siempre. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, y éste salió y arremetió contra Simei y lo mató. Así fue confirmado el reino en las manos de Salomón. Oigan esto. Cuando él mata a Simei, es confirmado el reino en manos de Salomón. ¿Por qué? Porque cerró la puerta que estaba abierta y le daba autoridad al enemigo. Porque actuó con sabiduría. ¿Por qué? Porque cumplió la ley. Porque hizo lo que la ley mandaba cuando había muerte y cuando alguien maldecía al nombre. ¿Se entiende en esto?
el rey Salomón tomó una decisión en su corazón, hacer las cosas como Dios decía y no como sus emociones le indicaban. Esto es lo que significa, amados míos, caminar en esta tierra llenos de la sabiduría de Dios. ¿Qué pidió Salomón a Dios? Dame entendimiento para discernir entre el bien y el mal. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Salomón pide discernimiento. Salomón pide la capacidad de poder saber cuál es el bien y cuál es el mal. ¿Qué viene de Dios y qué no viene de Dios? ¿Cómo actúo conforme a lo que Dios dice y cómo actúo conforme a mi humanidad o a lo que el enemigo quiere que yo haga? Entonces Dios le da inteligencia para administrar la justicia, un corazón sabio, un corazón entendido. Y esto es la sabiduría, amados. Es tener un corazón que pueda distinguir entre lo malo y lo bueno. Es la persona que se para frente a dos caminos y sabe cuál es el camino que lo va a llevar al bien y cuál es el camino que lo va a llevar al mal. Es la persona que tiene la inteligencia, el discernimiento para poder aplicar justicia. Es decir, para hacer aquello que corresponde según lo que Dios dice que es necesario en cada caso. Cuando el Señor le pregunta a Salomón, ¿qué tú quieres que te dé? Porque lo que tú quieras yo te lo voy a dar. Estaba hurgando su corazón. Y yo oro en el nombre de Cristo para que de la misma forma que esta pregunta hurgó en el corazón de Salomón, asimismo esta palabra indague en lo más profundo de nuestros corazones. Y hoy sea un buen día para que nosotros mismos nos preguntemos, ¿qué yo quiero realmente? ¿Qué es lo más importante para mí? En realidad, ¿qué es lo que yo busco en esta tierra? Placeres, bienes, prosperidad material, salud. ¿Qué es lo que yo persigo? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo más importante dentro de mi interior? O si realmente nuestro anhelo, nuestro fervor es decirle, Señor, que tu diseño se establezca en mí. Señor, dame la sabiduría para que cada segundo de mi vida yo haga exactamente lo que tú quieres que yo haga. Para que yo reaccione como tú quieras que yo reaccione. Para que yo actúe y tome las decisiones que están en tu corazón. Dame entendimiento para distinguir entre el bien y el mal. ¿Y qué sucede? Que Dios le concede la petición, pero Dios no se queda ahí, sino que Dios le da mucho más abundante de lo que él pide. Le dio prosperidad, le dio riquezas abundantes, le dio larga vida. Porque cuando nosotros obtenemos la sabiduría de Dios y con ella caminamos y esa sabiduría la aplicamos en cada área de nuestras vidas, ¿qué nos queda? Esperar tranquilamente todo el bien que va a venir de los cielos a nuestras vidas. Si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Hasta larga vida llega a nosotros cuando hacemos las cosas como Dios dice, cuando decidimos cumplir su palabra en todas las áreas de nuestras vidas, donde no haya ni un área, por más mínima o por más insignificante que parezca, que no tenga de nosotros la actitud conforme a lo que Dios dice que debe ser.
Y así vemos, si analizamos el gobierno del Salomón, el reinado de Salomón, nos vamos a dar cuenta que él dividió el reinado en 12 provincias. Cada provincia tenía un gobernador y cada una de esas provincias tenía un calendario y mensualmente suplían conforme a ese calendario las necesidades de la corona. Es decir, él aplicó una administración justa, estrategias administrativas que le dieron resultados excelentes. Y miren que llega a afirmar el mismo Salomón en Proverbios 3, versos 13 y 14. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Dile al que está a tu lado: yo seré bienaventurado si adquiero sabiduría. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas. Imagínense, o sea, la sabiduría es más preciosa que las joyas, y las joyas no todo el mundo puede adquirirlas por su alto costo. Pues imagínate la joya más cara, el diamante más caro. La sabiduría vale más que ese diamante. Es más preciosa que las joyas, y nada de lo que deseas se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos agradables, y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. Dense en cuenta que es el mismo Salomón que está diciendo esto. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Resumiendo estas palabras de Salomón, aquel que pidió sabiduría, nos damos cuenta que primero el que anda en sabiduría tendrá larga vida, tiene una promesa de larga vida, tendrá riqueza y tendrá honra, vivirá en paz y será feliz, caminará en la prudencia y la discreción. Entonces su alma vivirá, su alma tendrá vida. La sabiduría es un adorno para el cuello. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona sabia exhibe esa sabiduría. O sea, cuando una persona es sabia, los demás ven esa sabiduría en la persona y es como un adorno al cuello, caminar en esa sabiduría. Dice que da seguridad, que no tropezaremos ni nos equivocaremos si caminamos en esa sabiduría, que vamos a dormir sin temor, que nunca esperaremos las malas noticias porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor y podremos caminar libres de todo tropiezo. Esta es una sabiduría, amados míos, muy distinta a la que tenían los egipcios, muy distintas aún hasta la sabiduría que tenían los filósofos y sabios de la época. Es una sabiduría muy diferente a la sabiduría de la carne, a la sabiduría que viene del enemigo, muy diferente a la sabiduría del hombre. Miren qué dice Primera de Reyes, capítulo 4, verso 29. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Cuando busco el original de amplitud, se refiere a un corazón grande, porque fue tan lleno de sabiduría que su corazón creció, se engrandeció por la sabiduría
que le fue dada de parte del Señor. La sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. También pronunció 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Disertó sobre los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído su sabiduría. Y me llamaba mucho la atención cómo la sabiduría de Salomón no solamente se circunscribía a la administración pública, sino que su sabiduría alcanzaba lo filosófico. Era un poeta. Este hombre sabía, estudiaba los árboles, estudiaba la naturaleza. O sea que tenía un acervo cultural demasiado amplio. Porque la sabiduría que Dios da, esa sabiduría que viene del cielo, nos instruye en todas las áreas. Es algo sobrenatural que pasa en nuestras vidas cuando nosotros tenemos la sabiduría del cielo. Y eso hizo Salomón. Salomón supo administrar justicia. Y porque supo administrar justicia, todas las áreas fueron prosperadas. Fíjese esta escena que hay registrada en Primera de Reyes 3, a partir del verso 16, que muestra con claridad esa sabiduría que tuvo Salomón para dirimir todo tipo de conflictos. Por ese tiempo, 2 mujeres que eran rameras vinieron al rey y se presentaron delante de él. Y una de las mujeres dijo: oh mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió que al tercer día, después de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas, nadie de fuera estaba con nosotros en la casa, solamente nosotras dos. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche, porque ella se durmió sobre él. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado mientras tu sierva estaba dormida y lo puso en su regazo, y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. Cuando me levanté al amanecer para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, pues mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Pero la primera mujer dijo: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban ellas delante del rey. Entonces el rey dijo: esta dice: este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo: traedme una espada. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo: partid al niño vivo en 2 y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo, y dijo: oh mi señor, dale a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mates. Pero la otra decía: no será ni mío ni tuyo, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad el niño vivo a la primera mujer y de ninguna manera lo matéis, ella es la madre. Cuando todo Israel oyó el juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Y esta es la sabiduría que viene del cielo. Es la sabiduría que nos muestra qué tenemos que hacer para poder tomar las decisiones conforme al corazón del Señor. Hay unas opiniones que Dios tiene. Hay unos conceptos que están arraigados en el corazón de Dios. Y nos toca a nosotros llamarlos para poder aplicarlos en esta tierra. Y hay pasos muy puntuales que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar dando cada día de nuestras vidas para poder caminar en sabiduría. El domingo próximo vamos a hablar
con más profundidad de estos pasos que nos son necesarios dar. Hoy hemos entendido y hemos recibido esta enseñanza de cómo nosotros tenemos que pedir sabiduría del cielo y qué significa que realmente nosotros caminemos en esa sabiduría. Cómo discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y a la luz de esta palabra podemos darnos cuenta de lo relevante que es en nuestro caminar terrenal poder decidir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vimos las consecuencias terribles que causaron al reinado del rey David haber actuado por emoción, por sentimiento y no por la palabra de Dios. Haber permitido que Joab y Simei siguieran con vida cuando la ley había decretado muerte. Lo que registra la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 28. Ciertamente hay una mina para la plata y un lugar donde se refina el oro. El hierro se saca de la tierra y de la piedra se funde el cobre. El hombre pone fin a las tinieblas y hasta los límites más remotos escudriña la roca que está en lobreguez y densa oscuridad. Abren minas lejos de lo habitado, olvidado por el pie. Suspendidos se balancean lejos de los hombres. De la tierra viene el alimento y abajo está revuelta como por fuego. Sus piedras son yacimientos de zafiros y su polvo contiene oro. Senda que ave de rapiña no conoce, ni que ojo de halcón ha alcanzado a verla. Las orgullosas bestias no la han pisado, ni el fiero león ha pasado por ella. Pone el hombre su mano en el pedernal, vuelca de raíz los montes, abre canales en las rocas y su ojo ve todo lo preciado. Detiene los arroyos para que no corran y saca a la luz lo oculto. Mas la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dice, no está conmigo. No se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. No puede evaluarse con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni zafiro. No la pueden igualar, ni el oro ni el vidrio, ni se puede cambiar por artículos de oro puro. Coral y cristal ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. El topacio de Etiopía no puede igualarla, ni con oro puro se puede evaluar. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? El verso 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos. Cuando Él dio peso al viento y determinó las aguas por medida. Cuando puso límite a la lluvia y camino para el rayo. Entonces Él la vio y la declaró y la estableció y también la escudriñó. Y digo al hombre, he aquí, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.